7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a dos reconocidos juristas constitucionalistas, el doctor Rafael Ullarte y el doctor Javier Palacios. Les invitamos para que nos ilustren sobre esta polémica que se ha generado a propósito de la sentencia 112-21 IN-25, teniendo como juez ponente al doctor Richard Ortiz, y que se refiere al tema de las inversiones, especialmente en el sector eléctrico, que mereciera el cuestionamiento del Ejecutivo. Incluso ha pedido la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República una aclaración y ampliación que generalmente cuando hay lugar lo que hacen es hacer algunas precisiones, o caso contrario continúan las cosas como están. Hay algunas observaciones que dan cuenta de este dictamen y que quizás como corolario, como habíamos escuchado precisamente al doctor Ullarte, esto no abona en la seguridad jurídica que necesita el país, que requiere transparencia, claridad. Lo dice la Constitución, artículo 82. Lamentablemente esto no genera eso. Bienvenidos, doctor Ullarte. ¿Cuánta razón tiene la Presidencia de la República, que ha pedido aclaración y ampliación, y va a ayudar, va a contribuir esto al dictamen a la sentencia de la Corte Constitucional? Buen día. Buenos días, don Miguel. Placer estar con usted, con don Javier, con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, usted se refirió a la seguridad jurídica para comenzar, ¿no? Si usted abre ChatGPT o coge un libro extranjero, le va a decir que la seguridad jurídica es concepto jurídico indeterminado. En Ecuador no es. En Ecuador, en Argentina y en Moldavia puede ser, pero en Ecuador no. Está determinado su sentido y alcance en el 82 de la Constitución. Bien o mal, pero ahí está. Decir que interés público para efectos de la concesión es un concepto indeterminado es demostrar un desconocimiento supino respecto de las normas vigentes en Ecuador, no en la inteligencia artificial, no, porque por último toma Héctor Jorge Escola. De hecho, una de las cosas que siempre criticó García Enterría, que no es un desconocido, es la utilización de conceptos indeterminados para desviar poder. Y claro, cuando usted dice, ¿qué es el interés público?, nos podemos poner a debatir. Uno dirá, es indeterminado. Pero, como lo dice el secretario jurídico Enrique Herrería y el subsecretario jurídico Aldrin Gómez en su pedido de ampliación y aclaración, para efectos de la concesión sí está determinado el concepto, pues, porque no es cualquier cosa. A ver, en general, el Estado tiene, respecto de los servicios públicos, respecto de la ejecución de obras públicas y respecto de la administración de los bienes de dominio público, obligaciones. En el caso de los servicios públicos, tiene que prestarlos. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Directamente o indirectamente? ¿Cómo lo hace directamente? A través de su propia infraestructura, es decir, empresas públicas. Yo constituyo la empresa pública, tengo toda la infraestructura, el personal, y yo presto el servicio. También fue una forma de prestación directa la contratación. Entonces yo contrato a alguien, le pago, pero a mi nombre presta ese servicio. En ambos casos, el riesgo económico de la prestación del servicio y el riesgo jurídico de la prestación del servicio corresponde al Estado. Entonces, si el Estado presta el servicio y pierde, para variar, ¿quién asume la pérdida? El Estado. Si hay una deficiente prestación del servicio, ¿a quién hay que demandar? Una deficiente prestación del servicio, energía eléctrica, golpe de energía y se me queman los equipos. ¿A quién demando? Estado. No al contratista, al Estado. Allá el Estado con su contratista. Cuando usted concesiona, hace dos cosas fundamentales. Aparte de entregarle el ejercicio de potestades administrativas al concesionario, crearle
esas potestades. El concesionario se lleva el riesgo económico y el concesionario se lleva el riesgo jurídico. Es decir, si yo hago la carretera, cobro un peaje, tengo las regalías, todo eso, y pierdo, yo perdí. Yo perdí, como en cualquier negocio. Lo mismo, si la prestación del servicio es deficiente, a mí me demandan como concesionario. Entonces, el Estado se desprende del riesgo económico y del riesgo jurídico. En Ecuador, como somos zurdos, pusimos en la Constitución el tema de que en general los servicios, no solo los estratégicos, no solo los sectores estratégicos, no, la generalidad de servicios públicos deben ser prestados por empresas públicas o mixtas con mayoría de participación accionarial del Estado. Y solo por excepción, la concesión. Solo por excepción. Ahora, ¿por qué usted puede concesionar excepcionalmente? Decía la ley eléctrica. El 25 número 2 era por razones de emergencia. Un terremoto y se destruyó la represa, se dañó el sistema eléctrico, todo ese tipo de cosas emergentes. Pero, número 1, por razones de interés público. ¿Qué dice la Corte? No, es que el interés público es un concepto jurídico indeterminado. Lo cual, además, decir eso, aparte de desconocer que sí está determinado para este caso, implica poner en riesgo todas las normas de expropiación, porque usted puede expropiar por razones de interés público. Entonces yo, que soy el ciudadano al cual le están expropiando, puede decir, perdón, pero usted me está expropiando por razones de interés público y la ley no define para efecto de la expropiación que también será el interés público, que de hecho la Corte sí lo definió. Hace unos 25 años hay que saber que la Corte sí definió esto por el tema de la expropiación acá en Quito, en la cristianía, para poner la zona roja. Ahí la Corte dijo, el Tribunal Constitucional, dijo, cuidado, eso no es interés público, porque usted le va a entregar esto a los propietarios de cabarets, ni sé qué, eso no es interés público, y definió interés público para efecto de la expropiación, pero no salgámonos de eso, porque tal vez es un fallo desconocido, debe ser, pues. Bueno. Pero en este caso, la ley sí define cuál es el interés público para concesionar. No es, porque usted puede decir, a ver, yo puedo concesionar porque tal vez va a salir más barato, porque sería una razón de interés público. Uno diría, una razón de interés público es que va a salir más barato la prestación de servicio, que si lo hago yo, va a salir carísimo esta cosa, ¿ya? O por temas presupuestarios o lo que sea. No, la ley te define los dos casos por los cuales puedes realizar la concesión de servicios públicos o de sectores estratégicos en general, y por razones de interés público. 1, el Estado no tiene la capacidad técnica para la prestación de servicio, no la tiene. 2, porque el Estado, y dentro de eso también, o no tiene la capacidad económica. Es decir, técnicamente podría hacerlo, pero esto no tiene los recursos. Entonces tiene que buscar al concesionario. O 2, porque la demanda no puede ser cubierta por empresas públicas. Y la Corte sale con la media mecha de que para este caso no está definido el interés público. Eso es como podría ser cualquier cosa y potencialmente podría declarar la inconstitucionalidad. Estamos jodidos con esto, perdón que lo diga así. O sea, pero uno espera de la Corte que domine la ley, pues. No es ChatGPT. Para administrativistas de ChatGPT ya tenemos en Ecuador. Ya hay. Entonces, un concepto indeterminado es aquel que no tiene una definición jurídica respecto a sus elementos. Acá, a ver, perdón, si yo le digo, por interés público, usted puede otorgar la concesión solo en estos dos casos. El Estado no tiene la capacidad técnica o la capacidad económica para la prestación. O 2, porque la demanda supera la posibilidad de ser cubierta por las empresas públicas. ¿Tiene algo de misterio, algo de arbitrario, algo? Porque yo le podría decir, yo creería que por razones de interés público no deberían ser solo estas dos. Pero la Corte te define solo esas dos. Entonces, ¿cómo puedes sacar un fallo diciendo que es indeterminado el concepto de interés público y por lo tanto esto podría ser cualquier cosa? ¡Qué terrible! ¡Qué miedo! Porque uno dice, pero no, pues, o sea, y te lo sacaste en dos párrafos, o sea, sin ningún cuidado, o sea, te demoraste 5 años en hacer un fallo para ser absolutamente desprolijo, descuidado. No dice la Corte el deber de debida diligencia que tienen los jueces. ¿Qué le costaría esto a un juez común y silvestre?
O sea, ¿qué ocurriría si esto lo hubiese dicho el juez de la unidad judicial de Mataje y el caso le llega a la Corte Constitucional? Pero te prometo que le declaran error inexcusable. Lo que ellos hacen. O sea, te prometo que le declaran a un juez común y silvestre, por esto le declaran error inexcusable. Le dicen, usted ha dicho que esto es, y acá está la ley, usted la desconoce, y le sacan la perimbucha. No hace eso la Corte con los jueces comunes y silvestres. Sacarles la cresta cuando hacen una de este porte. Pero claro, como la Corte es incontrolable, puedo decir esto y así nomás, con las consecuencias de inseguridad que aquello genera. Porque ¿quién quiere ser concesionario en Ecuador? Yo siempre recuerdo un tema. El metro de Quito, que es una estupendísima obra pública, yo la uso, estupendísima, y que la queremos extender hacia Carapungo. ¿Por qué no pudo ser concesionado? ¿Por qué debemos el metro? Porque además es con empréstito. Entonces el municipio además ahora le dice le dice al Estado, haga el favor, usted ponga el 60% y yo pongo el resto, y hay que endeudarse, y nos tenemos que endeudar para hacer el metro. Le dice, pero ¿por qué no hubo concesionario? Por el chistecito que hizo en el aeropuerto. Pues, pero es que el inversionista ve. Si usted, cuando otorgó la concesión del aeropuerto, realizada la obra pública, y cuando se inicie la prestación de los servicios aeroportuarios, sale un concejal con mente calenturienta, que afortunadamente no me acuerdo, no decir, mucho está ganando el concesionario. Está mucho. Hay que, como dicen acá, renegociar. Cuando ya tienes o sea, que el concesionario que iba a decir, me llevo el aeropuerto y muerto. No, pues ya está hecho. Entonces le tocó renegociar. Y varios, esto fue hace 20 años, decíamos, con esa broma, ni soñemos con tener concesionario para el metro. Porque usted va a hacer el metro, y cuando ya tengamos definidas las tarifas y regalías, o sea, lo que el concesionario tiene que entregar del porcentaje del cobro de la tarifa a la administración, le van a decir, no, mucho está ganando. Entonces, el resultado fue eso. ¿Quién quiso la concesión del metro? Nadie. Y con esto, una concesión eléctrica, ¿qué inversionista va a decir, qué chévere que es del Ecuador? Vean lo que está. Primero, excepcional. Y segundo, la Corte desconoció los dos casos de excepcionalidad y dijo que era indeterminado, si es que se bajó la norma. Yo le puedo convencer a un concesionario decirle, vea, es que si bien la Corte declaró, señora Manzano, que usted que habla tanto, pero dice muy poco, mejor callada, ¿no? Decir, no pasa nada con el fallo de la Corte. ¿Pero qué está pensando, señora? Usted le puede decir a un concesionario, vea, no, es que si bien declaró la inconstitucionalidad del 25.1 de la ley eléctrica, le voy a aplicar el 74 del Código Administrativo que señala las causales de excepcionabilidad. El concesionario, primero, ¿por qué cree que en Ecuador la contratación es tan cara? Porque a veces la gente dice, ¿por qué en Alemania hacer una carretera te cuesta 2 millones el kilómetro, pero es esa de 8 carriles, y acá te cuesta los mismos 2 millones, pero una de ida y vuelta? Y dicen, es que es corrupción, es que no, es riesgo. El primer riesgo que tienes en Ecuador es que el Estado te incumpla el contrato, que no te lo pague, que te venga a ver la cara. Entonces, con esto, ¿qué nos va a implicar? Cualquier contratación. Ya no te van a decir a 10 el kilovatio, pues. Me voy a meter ahí, pero ya no es a 10, es a 13. O si tuvieses el milagro de que te llegue aquí un concesionario, que ya veremos, y que te diga, bueno, pero la regalía ya no es 60-40. O sea necesario para satisfacer el interés público colectivo general, argumente el dictamen de mayoría que este texto no identifica un supuesto concreto para la delegación de la participación del sector privado y al contrario, la generalidad del texto impide comprender que situaciones específicas justificarían la delegación excepcional de la participación de los sectores estratégicos. A ver. Muy buenos días, Miguel. Un gusto compartir con Rafael también. A ver, yo creo que el voto de mayoría de la Corte, abonando a lo que decía Rafael, primero, desconoce el sistema de delegación en el país. Me parece que hay un franco desconocimiento de cómo se delega la iniciativa privada, la provisión de servicios públicos y los sectores estratégicos. Ya, perdóname para que continúe. Sería una vergüenza que desconozcan eso. Eso refleja el fallo, Miguel. Hay un desconocimiento, ¿por qué? El voto de mayoría
Lo que señala primero es que el interés público es un concepto jurídico indeterminado o amplio, dice. Bueno, pero eso es desconocer todo el ordenamiento jurídico. El ejemplo de la expropiación me parece que es el que más calza, porque la Constitución, no la ley, la Constitución dice, cuando sea necesario para satisfacer el interés público o el interés colectivo, se podrá por razones de utilidad pública, o sea, insiste en conceptos amplios según la Corte, expropiar un predio. Entonces esa también sería inconstitucional, la norma propia de la Constitución, porque en base a esa declaratoria de interés público hay expropiaciones todos los años en el país, todos los años, inclusive para la ejecución de obra pública, la provisión de sectores estratégicos, etcétera. Por otro lado, la Corte ha utilizado el concepto de interés público para salvar las constitucionalidades de ciertas normas, e inclusive ciertos jueces que hoy tienen el voto de mayoría, y voy a poner un caso puntual, en la ley de medicina prepagada, expedida en la época del correísmo, se señalaba que por razones de interés público, las empresas privadas, cuando tienen afiliado a una persona que tiene un seguro privado y está afiliada al IES, tenían que pagarle al IES. Esa sentencia se declaró inconstitucional la norma, pero hubo votos salvados, y los votos salvados decían que estaba bien la norma porque precautelaba el interés general. La Corte no guarda correspondencia con sus propios criterios sobre el tema del interés público. Pero por otro lado, y más allá de la evidente contradicción del voto de mayoría, el interés público sí está regulado en el tema de la delegación a la iniciativa privada. Y sobre todo, la Corte lo que señala, y el párrafo que usted hacía alusión del voto salvado, la Corte parte de hipotéticos del voto de mayoría, porque toda la declaratoria de inconstitucionalidad es en el supuesto que considera el voto de mayoría de que esto puede permitirse a que se convierta en una delegación arbitraria al sector privado. Pero la Corte, primero, que es del análisis, la Corte se está adelantando a lo que podría pasar frente a una decisión de delegar a la iniciativa privada, o sea, un hipotético, no está haciendo un control abstracto de constitucionalidad, sino que se está imaginando lo que puede pasar, que eso no correspondería. Y segundo, todos los actos del poder público tienen que motivarse, pues. Si la justificación no basta la causal, sino que yo tengo que justificar por qué voy a satisfacer el interés o por qué es necesario para el interés público o colectivo delegar a la iniciativa privada. Y para eso tengo norma general que me permite entender cómo se satisface ese interés general, que es el artículo del COA, el artículo 74. Cuando yo no puedo proveer, cuando la necesidad así lo requiere, etcétera. ¿Dónde está la ambigüedad del término? Y por último, si hubiera sido ambiguo, ¿por qué la Corte no opta, como señala el otro voto salvado de Carla Andrade, de dictar una sentencia interpretativa? Y salva la constitucionalidad de la norma y le dice, el interés general será constitucional siempre y cuando se lo aplique a la luz del artículo 74 del COA. O recoge los parámetros objetivos de ahí. Y se acababa el problema. ¿Por qué decía yo que es desconocer? Si no existiría la ley orgánica del Servicio Público de Generación de Electricidad, el artículo 77 del Código Orgánico Administrativo señala que la calificación de la excepcionalidad, cuando no hay norma especial del sector estratégico, le corresponde al presidente de la República vía decreto ejecutivo. Y el presidente de la República, como ha pasado, porque esta norma no es que es nueva, esta norma es del 2018, o sea, entró en vigencia en el 2018, se promulgó en el 2017 el COA. El presidente puede motivar las razones por las cuales va a delegar a la iniciativa privada. En mi opinión, y en esto yo sí concuerdo plenamente con lo que señalaba Rafael, creo que hay un desconocimiento de la Corte. Me parece que la Corte aquí más bien prima una posición personal, subjetiva e ideológica del voto de mayoría. Sesgada. Absolutamente sesgada, por sobre la objetividad que debe primar. Me parece que la Corte está evaluando la conveniencia de la norma. Para la Corte no le parece conveniente tener una norma en la que por el interés general pueda delegarse a la iniciativa privada, porque cree que en un hipotético esto puede permitir la arbitrariedad. Bueno, es que bajo ese concepto tenemos que bajarnos todas las normas, porque todas las normas... Y yo también puedo creer que el juez, como dice que deberá motivar con su sana crítica, esto es inconstitucional porque puede ser que esto permita la arbitrariedad judicial. No, pues que bajo ese criterio de hipótesis, todos nos tenemos que bajar el ordenamiento jurídico. Y de ahí que además, Miguel, solo para cerrar este punto, además lo que le dice la Corte, y que ahí creo que hace bien el secretario jurídico y el subsecretario jurídico en su recurso de declaración de ampliación, le dice que la norma debe contener los presupuestos fácticos y técnicos para la delegación a la iniciativa privada. Bueno, Corte, mejor usted asuma la presidencia de la República y díganos en qué caso se puede delegar.
Porque eso es una justificación que le corresponde a eso es papel de la Corte. No, para mí eso es un exceso. Y primero, en una norma es desconocer cómo se legisla. Las normas tienen parámetros generales. Yo no puedo incluir casos cerrados porque la Constitución no dice eso. Y segundo, que le diga cuál es el parámetro técnico. El parámetro técnico es una evaluación con informes, que lo que se denominan actos de simple administración, para luego formar la voluntad administrativa. Pero eso es dependiendo del caso, Miguel. Puede ser que por los apagones era necesario, por una justificación técnica y para satisfacer el interés general, entregar a la iniciativa privada, porque el Ecuador no tenía la capacidad. Pero eso se hace un análisis caso a caso. Eso no puede estar en una norma de rango legal. Para mí eso ya es invadir la decisión que le corresponde a quien dirige el país en su momento. Que no es la primera vez. En el tema de seguridad del Estado, estados de excepción, ya ordenó la Corte, doctor Palacios, ordenó que se conforme una comisión. Desde luego. Y vea, qué peligroso que es lo que dice la Corte. Y le voy a poner un caso que es más grave. La consulta ambiental, que era un tema de discusión en el país. La consulta ambiental señala que usted debe consultar cuando se va a hacer un proyecto que pueda tener impacto ambiental a una comunidad. Y cuando le dan la respuesta, si es negativa, el Estado debe motivar por qué no acepta la decisión y continúa con el proyecto. Entonces, que la Corte va a decir que esa norma también es inconstitucional porque puede permitir la arbitrariedad. No, es que eso es parte de la administración pública, pues, y tiene que motivar la autoridad administrativa a las decisiones que toma. Lo propio en la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas. Pero si eso es parte del quehacer público, yo tengo que motivar mis decisiones, y si mis decisiones son inmotivadas, son arbitrarias, para eso están los jueces, para controlar la arbitrariedad, la interdicción de la arbitrariedad que dice el Código Orgánico Administrativo. La Corte, en este caso, para mí, demuestra un sesgo, legisla, porque es lo que está haciendo por conveniencia. A la Corte no le parece conveniente que exista esto y desconoce abiertamente el sistema de delegación privada que existe en el país. Resulta una vergüenza. Vuelvo con el doctor Rafael Ollarte. A ver, dentro de los señalamientos que han hecho usted y el doctor Palacios, quizás si no hay fundamento claro, expreso, este estándar más rígido que ha adoptado, desconociendo incluso lo que ustedes han dicho, la jurisprudencia previa, dicha rigidez ¿está prevista en la Constitución o no? A ver, la Corte Constitucional es el intérprete auténtico de la Constitución. Y cuando realiza su labor de interpretación constitucional, no solo interpreta el texto constitucional, sino las leyes, y lo ha hecho. Acertado o desacertadamente, buenos o malas definiciones. Cuando la Corte ha dicho, por ejemplo, en un caso similar, ley de movilidad humana, usted puede deportar por razones de interés u orden público. ¿Qué hizo la Corte? Definió. Es decir, para que no te deporten, para que yo no diga que cualquier cosa es orden o interés público para efectos de la deportación, porque si quieres encontrar la definición de interés público, bueno, tienes que cogerte un libro, Héctor. Yo recomiendo a Héctor Jorge Escola, un libro que además ya es prácticamente un clásico, ¿ya? Para que vayamos asentándonos. ¿Ya? Pero la Corte ahí sí definió, y dijo, para efectos de la deportación, el orden de interés público es esto. Y acá no lo hace. Es una de las cosas que además le anuncia el doctor Herrería. En el pasado, porque yo tengo que recordarle al administrativista de Twitter de que estamos en el segundo cuarto del siglo XXI, pues. Entonces, si nos vamos al la primera mitad del siglo XX, función social de la propiedad era un concepto jurídico indeterminado. Lo es hoy día. Es que habría que ser bien de las chacras para decir que lo sigue. Pero si tú tomas ChatGPT, te va a decir que sí. Libertad de contratación. ChatGPT también te dice que es concepto jurídico indeterminado. Claro, tú tomas la Constitución y dice, se reconoce la libertad de contratación. Y alguien puede decir, ¿y eso qué tan será? Pero la Corte lo ha definido en todos los elementos. Libertad de conclusión, libertad de contenido, todo ese tipo de cosas. Actores del partido no podemos estar jugando a esto. Encima con un ordenamiento jurídico plagado de normas. Si la Corte es el intérprete auténtico de la Constitución, ¿cómo olvidamos la regla cuarta del artículo 18 del Código Civil? ¿Qué dice? Que los pasajes oscuros de la ley pueden ser
descubiertos a través de otras normas. Pueden ser aclarados a través de otras normas. Si usted cree que la ley eléctrica contenía un pasaje oscuro al momento de indicar que el interés público permite la concesión, al menos debió mover las manos. Y ahora ya no es tan difícil. Pues es que no es tan difícil. O sea, es que hoy día tenemos herramientas informáticas. Antes todo era en el papel. Antes uno, para buscar las cosas, tenías que leer manualmente. Yo todavía lo hago. Porque yo soy del siglo pasado, pues entonces yo todavía lo hago. Yo me leo las sentencias de la Corte, se publican en las ediciones constitucionales, voy, como me van a decir que hago un atentado al medio ambiente, imprimo y me pongo a leer una por una. Una por una. Y así escribes. Y además tienes para tus casos todas las cosas, lo que ha dicho la Corte. El tema del zigzagueo jurisprudencial en Ecuador es brutal, pero al menos en algunas ocasiones, cuando te zigzaguean, te dicen, sí, yo sí dije esto en el fallo tal, pero ya no. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, las causales de nulidad de los laudos arbitrales. Está cerrado el 31 de la ley de arbitraje. Sí, después, no, sí puede ser más. No, volvemos a la taxatividad. Pero al menos encuentras, ¿ya? Pero en esto, no haber sido capaz de coger los fallos de la propia Corte sobre interés público. O lo que estaba ahí a mano, pero es que estaba a mano. El código administrativo. ¿Sí? Pero no te estoy diciendo la ley rebuscada, el fallo escondido, porque también hay eso. Pues uno se encuentra ahí una cuestión así, en un fallo escondido, el considerando contrabandeado que uno le dice. Pero se encuentran unas maravillas de repente, para bien o para mal. Tú tienes esos fallos de la Corte que tienen 300, 400 considerandos, uno ya está cansado y de repente llegas al considerando así 211, así, una cosa así, y uno dice, oh, ¿ves esto? Y entonces uno agarra y subraya y te guardas, ¿ya? Pero uno dice, oye, en este fallo de 400 considerandos, ¿se habrán fijado en el considerando 211? ¿Ya? Y así. Pero en cambio eso sienta jurisprudencia. Claro. Pero la Corte de repente le salió. Pero si hay voto concurrente. Y no suma 6. Es decir, si no tiene los 5 votos para el contenido, sino que hay una discrepancia, ahí ya no es. ¿Ya? Entonces te cuenta. Tú dices, sí, pero el concurrente no es sobre este considerando, es que sí genera precedente. Entonces son los contrarios. Había uno que era experto de meter estas cosas que uno agarra y decía, y esto. Ni cuenta. Que ordenaba en la Corte y que volvió a la academia. Bueno, sí, entonces te ponían ahí los de contrabando. Pero uno dice, a ver, yo ya estoy menos, pero lo voy a decir, no, es que no, son un cuarto para las 8, no puedo decir la palabra. Enojado con C. Ya se me pasó el enojo del día lunes. ¿Ya? Porque yo digo, yo no debo tuitear cuando estoy, nunca hago nada enojado. Pero ese día agarré y lancé el tuit así, era con todo el hígado. Pero uno dice, oye, pero es que si esa ignorancia supina, no. Saber de qué interés público para efectos de la Constitución sí está definido, si es que indeterminado no es. O sea, no puedes lanzarte de los dos considerandos, uno lanzándote esa cosa alegre, diciendo que el interés público es cualquier cosa, es muy abierto, probablemente ni sé qué. A ver, por último dime, lo del 74 del COA es muy poco, porque yo puedo decir, a mí me da gusto a poco. El 74 del COA. ¿Y esto a la mayoría se les pasa o es una acción del juez ponente, por ejemplo, en este caso? A ver, lo que pasa es que... Pone y si pasa, pasa. A ver, ¿por qué razón? Y eso fue en el Tribunal Constitucional, allá en el año 2001, en que se empezó a colocar el tema del nombre del ponente. ¿Por qué? Porque en las sesiones, o sea, la Corte no tiene dos casos, pues. O sea, bueno, fuera que esto fuera la Corte Interamericana, donde sacamos... cada 6 meses. Sí, ya. Y podemos comenzar ahí, por eso ver los votos concurrentes, que la coma no debe haber estado allá, que esto... Sí, y tienes todo pegado. Yo conozco el caso de un señor, que no sé si todavía seguirá vivo, el caballero, muy simpático, que además escribió un libro de caricaturas muy simpático. Cuando me fue a ver tenía ya 95 años, su caso estaba en la comisión desde el año 1990 y no salía de la comisión. Y ya esto era antes de la pandemia. Uno decía, oye, pero el caso está en la comisión. 30 años, o sea, ni siquiera pasaba la Corte. Pero bueno, no, en la Constitucional tienes mucho.
Entonces uno asume que hay buena fe entre los miembros de una corte. Se asume. Claro, que uno va a hacer bien, ¿ya? Entonces hay cosas que ciertamente hay discrepancias. Pero esta es una pasada. ¿Quién tiene que hacer? El primer, naturalmente, yo no voy a decir que los miembros de la corte no son responsables de esto, porque sí lo son. Porque tienes que observar, además, o sea, eran los dos considerandos clave, porque ahí siempre en los fallos uno puede decir, hay cosas que tú puedes dejar pasar, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué tal? Pues yo voy a ser malicioso, ¿ya? Yo soy el juez ponente, y digo, aquí había un tema fundamental, y me lo calo, no lo pongo en los antecedentes. Entonces, evidentemente, el doctor Palacio, que es miembro de la corte, no lee el fallo y va a decir, bien está, pero yo omití algo. Naturalmente el doctor Palacio no tiene tiempo para leerse cuál era la demanda, cuáles fueron las contestaciones, todo eso. Además que las audiencias de la corte son un desperdicio, porque te hacen la audiencia hoy día y el fallo sale 4 años después. Entonces, ¿quién se va a acordar lo que el tipo dijo en una audiencia? ¿Para qué te llaman a una audiencia luego de 2 años o 3 años de presentada la demanda para sacar el fallo luego de 2 o 3 años donde qué también habrá dicho el fulano en la audiencia? Pero bueno, ¿pueden ocurrir esos casos de malicia? Claro que pueden ocurrir. Y de hecho uno los ha detectado. Casos en los cuales, por ejemplo, las posiciones de la defensa no se expresan en el fallo. Solo no se expresan. No se ponen, no dice, pero aquí hay una cosa y no se expresa. Algo que la Corte dice que condena a los fallos a la incongruencia motivacional, pues. Es decir, no consideraste argumentos relevantes. Eso a veces le parece pan del día. Yo a veces soy muy enojado con la Corte porque escribo. Entonces, para escribir lees, revisas. Y de repente te encuentras con cosas y dices, pero ¿y esto qué es? Pues, nunca se resolvió. Entonces, generalmente, si usted tiene en un pleno 40 sentencias que revisar, además de su propio trabajo del despacho, ¿usted a dónde se va a ir? A lo fundamental. Veamos el resuelve, veamos la parte considerativa, ¿ya? Veamos qué hay por acá, porque a veces son muchas cosas de cajón. Entonces, tú te vas a lo principal. Y por esa razón, justamente, para que el sustanciador oponente se hiciera responsable de lo que estaba haciendo, se colocó el nombre del ponente. Cuando llegó la Corte Cervecera, quitaron eso. Los primeros fallos tenían el nombre del ponente y luego quitaron. Hasta que volvió la Corte Constitucional, la del 2019, se volvió a establecer que por responsabilidad tenía que aparecer el nombre del ponente. Entonces el primer responsable naturalmente es el ponente. Yo no estoy quitándole responsabilidad al resto. Porque uno puede decir, bueno, voy a dar explicaciones, ¿no? ¿Ya? Es decir, es que con tanto fallo, sí, pero uno dice, por último, este era uno de inconstitucionalidad. Entonces uno dice, oye, pero si eso pasa con uno de inconstitucionalidad, declarándole inconstitucional, porque para no declararla, ¡ay, sí! El concepto jurídico indeterminado te sirve para no declarar inconstitucionalidad, ese lo recuerdo. La Corte cuando dice, pero es que el concepto es indeterminado, entonces no puedo declarar la inconstitucionalidad. Listo. Ahora el concepto indeterminado ha servido para declarar una inconstitucionalidad. Pero fue en una acción de inconstitucionalidad. Tal vez y con una declaración de inconstitucionalidad que es el asunto más gravoso que existe. No es fácil una declaración de inconstitucionalidad. Por eso la Corte muchas veces, ¿qué hace? Frente a normas evidentemente inconstitucionales, dicta las sentencias interpretativas. Incluso hemos tenido normas que son evidentemente inconstitucionales, que la Corte no declara inconstitucional, prácticamente las deja muertas y sin efecto a través de una interpretación. Pero en este caso agarra 2 considerandos, chao. Y encima, la Corte es buenísima cuando te hablan de la motivación, de la inatenencia, de la incongruencia, de la insuficiencia, Y resulta que acá 2 considerandos con un error de derecho brutal. Y se fue. Entonces, ¿qué no serán las acciones extraordinarias? El comportamiento, lo voy a decir sin ningún ambaje, el comportamiento que tiene la Corte en este fallo es el comportamiento que tiene con las admisiones al trámite de las acciones extraordinarias. Que parece que lancemos para arriba las demandas, las que caen en el escritorio se admiten y las que caen en el suelo no. Una arbitrariedad brutal. Pero eso es grave de cara al país, a la seguridad jurídica. Lo hiciste en una acción de inconstitucionalidad. No, mucha academia, no, pero ¿cómo? No saber la ley, pero es que la ley nomás, no estoy diciendo la doctrina, la tontería, ahí donde nos peleamos, digo algunos de que es indeterminado, otros que no, pero aquí, pues, por estaba la ley.
Tú eres el intérprete auténtico. Yo no te pido que te saltes la Constitución como pasó con el matrimonio homosexual. Hay sí 40 páginas para decirnos de que donde la Constitución dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, no dice que es entre hombre y mujer. Que no excluye. Ya, pues, o sea, ahí sí te... Esa es la jurisprudencia que dejó un juez constitucional. Bueno, pero también es culpa de la Corte, pero ahí no vamos a decir, es un tema fundamental. Pero claro, acá te la saltaste la ley, o sea, no dice, pero no. O sea, no dice, pero ¿qué pasa con los casos? O sea, a ver, a mí me causa desespero. Yo no soy concesionario eléctrico, yo no soy el gobierno. Si se apaga la luz, prenderé el generador. Perdón que lo diga así, perdón. No todo el mundo puede, bueno, será molesto, todo lo que tú quieras, uno tiene los equipos, las cuestiones, pero como dice este español que da clase en la Luis Espinosa Godet, ¿qué más interés público hay, por último, en el sistema eléctrico que tener energía eléctrica en un país? Pero es que no somos Paraguay, pues, Luisito. O sea, en que esta cuestión te sobra. O sea, tal vez en Paraguay te dicen, vea, no apague la luz. Haga el favor de tener todo prendido, haga el favor. Acá estamos, con problemas de electricidad que ya justo llega el fallo en estas condiciones. Y sacas esto así. Claro. Pero ya, pues, razonabilidad y raciocinio al menos. Doctor Javier Palacios, el gobierno del doctor Enrique Herrería, secretario jurídico, ha presentado un pedido de aclaración y ampliación de la sentencia. ¿Será que puede aclarar y ampliar la Corte o simplemente dice no hay nada que aclarar? Bueno, yo creo que va a decir que no hay nada que aclarar, sí, pero ojalá que aclare, porque de verdad que hay cosas ya en lo jurídico, más allá de la posición que tenga. Pues en medio de la oscuridad no hay nada que aclarar. Yo creo que van a señalar que no hay nada que aclarar, que la sentencia es absolutamente clara y que lo único que han presentado es una disconformidad con lo resuelto. Eso es lo que yo creo va a decir la Corte, pero la Corte sí debe aclarar muchas cosas. Es que el tema del interés público, la Corte no entiende que esto no es un problema de la norma que está analizando ahorita. Esto tiene incidencia en todo el ordenamiento jurídico. Y lo que pasa es que el interés público y el interés general no son términos, primero son conceptos jurídicos indeterminados, pero segundo no son términos ajenos al ordenamiento jurídico, ni constitucional ni infraconstitucional. La Constitución, y antes de entrar eso, la Corte ha utilizado el interés público para salvar la constitucionalidad de normas, ¿no? En la sentencia 5311-IN/21, que es sobre la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, la Corte señaló que la norma era constitucional porque precautelaba el interés público. Ahí no era un concepto jurídico indeterminado, ahí era bastante determinado para salvar la constitucionalidad de la norma. La Corte utiliza el concepto de interés nacional para dar tratamiento prioritario a las causas. ¿Qué? ¿Es inconstitucional el reglamento que dictó el propio Pleno? Porque es una causal, hay otras causales, pero una de las causales es que sea de interés nacional. Y lo mismo para seleccionar los casos. Para hacer la selección y revisión, que para la Corte es un cheque en blanco, coge y puede hacer lo que sea. Es del interés público, el interés nacional, perdón. Eso no puede ser indeterminado, porque con eso lo que la Corte que reconoce que esto debe motivarse para que se configure el interés público. Y lo que decía Rafael, que yo creo que eso es lo que la Corte... Y ahí rescato el voto de Carla Andrade. A ver, ¿usted cree que puede generarse arbitrariedad? ¿Usted quiere interferir en los hipotéticos? ¿Usted quiere que el presidente de la República o la administración pública en general no incurra en actos de arbitrariedad según su criterio? Bueno, dicte una sentencia interpretativa y diga el interés público para las concesiones en el sector eléctrico se entenderá en base a lo siguiente. Fin de la historia. Pero la Corte tira abajo todo el ordenamiento jurídico y casi que dice que el interés público es un concepto incorporado en el artículo 25, numeral 1, y que no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El 83 de la Constitución dice que todos debemos precautelar el interés público sobre el particular. Es un deber de todos los ecuatorianos, ¿no? Ojo. El 85 de la Constitución dice que las políticas públicas deberá prevalecer el interés público sobre el interés particular. Entonces, ¿qué hacemos con esas normas? De hecho, es un derecho de los ecuatorianos participar en las causas de interés público. La legitimación pasiva en acciones de protección de particulares. Es por el interés público. Claro, pero es cuando presten servicios de interés público. El interés público. Entonces, ¿qué hacemos con esas normas? Lo que pasa es que la Corte aquí, además del desconocimiento, falla en base a conveniencias. A la Corte, al voto de mayoría, no le gustó la norma.
Eso para mí es en blanco y negro. Claro. Al voto de mayoría no le gusta. Si no les gusta la norma, no pueden. Es otra cosa. Yo diría ya, claro. Es que ya no, claro, no es que no te gustó la norma, ya es gadejo esto, ya pues. Claro, sí, o sea, ya. La gana de fregar. Sí. O sea, es que no, ya, pues, es que ya es desconocimiento, o sea, ya, o hay un desconocimiento muy grave. O eres muy izquierdista, ¿no? Claro. Pero esas posiciones deben sacarlas del pleno, guárdesela para conversar en el seno de su familia, pero cuando esté en el pleno, que debería ser el deber ser, falle objetivamente y guarde coherencia, pero no lo ha hecho. Y le digo, para mí, ojalá y que la Corte atendiera lo que le está preguntando el secretario jurídico de la presidencia, porque me parece que le está poniendo clarito. Usted ha dicho esto en estas sentencias, esto dice el ordenamiento jurídico, acláreme. Y sobre todo le pone algo que yo creo que es hasta muy inteligente para, diríamos, curarnos de ensano los ecuatorianos. Dígame cuáles son los estándares mínimos de estas condiciones jurídicas, fácticas y técnicas. Porque es evidente que van a enviar un nuevo proyecto de ley, entiendo yo, hasta de carácter urgente económico, que ojalá la Corte no vaya a decir que en este caso, en este contexto, no es de urgencia económica la generación de electricidad, para salvar lo que ha hecho. Porque claro, ¿cuál es el problema ya práctico? Sí, hay normas, yo le puedo decir, el presidente puede aplicar el 77 del COA o puede aplicar el 74 del COA de forma supletoria. Ningún inversionista o ningún privado le va a aceptar eso. Porque le va a decir, muy lindo su criterio jurídico, pero claro, yo, mientras no tenga claridad, exacto, no voy a meter $1 en el Ecuador. Esa es la consecuencia del fallo de la Corte. Y la Corte coge y saca el comunicado en el que dice, yo no he prohibido la inversión privada. Eso no, más le embarran más. A ver, yo estoy de acuerdo que usted no ha prohibido porque la Constitución dice eso, pero lo que usted está mandando un mensaje es de inseguridad jurídica porque su fallo desconoce el ordenamiento jurídico. Usted no ha prohibido, pero la consecuencia de su fallo es generar imposibilidad de que esto ocurra. Es que esa es la verdad. Porque imagínese lo que es decirle, vea, empresa de generación eléctrica Patito S.A., la Corte me declaró inconstitucional, pero tengo otras normas, no se preocupe. No, es que eso es... Exacto. O sea, eso es decirle, verá, yo le voy a dar la concesión, pero hay una alta probabilidad de que se le baje y de que usted invierta y además no se le pague $1. Eso es quitando lo jurídico. Esa es la consecuencia del fallo de la Corte. Pero en la concesión, porque la concesión no tienes anticipas, no tienes nada. En la concesión tú agarras y arriesgas todo. Al riesgo. Tú entras, tú ejecutas. A ver, incluso la eléctrica es una concesión de triple interconexión, porque primero tienes la concesión de obra pública, es decir, tienes que construir la represa, claro, tienes que construir es una concesión de manial, es decir, de dominio público, porque luego tienes que mantener ese bien de dominio público, que está además afectado al dominio público, ¿ya? Y tercero, tú tienes la concesión de servicio público, es decir, lo que no, al final... La provisión. Entonces es una concesión complicadísima. Negociar esa clase de concesiones es brutal. Hay estudios jurídicos acá que te negocian esas cuestiones, pero son unos contratos interminables. Y, claro, como dice don Javier, el inversionista no te dice, sí, qué bonito, sí, yo estoy leyendo, aquí dice que a mí me pueden concesionar por esto, pero ya la Corte se bajó esta cosa y yo voy a venir a meter aquí toda esa plata para que el día de mañana llegue un X fulano además en no sé dónde y me meta una acción de protección y me impugne la concesión. Y con un agravante además, Luis Rafael, con este criterio de que la Corte cree que el interés público es arbitrariedad, no va a haber algún descabezado que empiece a presentar acciones de protección contra las concesiones que ya están y en las que se ha utilizado el interés general para entregar las concesiones. Aunque la Corte dice que esto es a futuro. Pero a futuro, ¿y para las renovaciones? Y claro. Porque también vienen porque es que no podemos ser tan cortos de mira. ¿A futuro para qué? Porque la concesión, primero que dice Rafael, es de la infraestructura. Y ahí hay expropiaciones y una serie de cosas. Y ahora vamos ya a la del servicio. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la concesión que está o...? Claro. Porque claro, usted le vaya al servidor público que tiene que hacer la renovación, ya no a la máxima autoridad. Y el servidor público le va a decir, no, es que ya la Corte declaró, yo no le voy a firmar ya la del servicio. Por esa razón. Vea, uno dice, Colombia, con Petro, un tipo que te tuitea... influido por sustancias de dudosa procedencia o inconfesables. Perú, que tuvo a Pedro Castillo, Dina Boluarte, ahora la tienen a Gerí, que la pasa súper bien en la presidencia, está disfrutándola. Pero el Perú, 14.000 y 16.000 millones de inversión extranjera. Ecuador, o sea, si yo digo 300 porque quiero ser generoso, porque es 280. O sea, ni una limosna. Después te estás preguntando por qué en el Ecuador no hay trabajo.
¿Por qué en Ecuador no hay capital? Por esto, pues, porque tú te dedicas, aquí el inversionista es mala palabra, o sea, aquí la gente, y hablo en general, porque sí somos los ecuatorianos, dicen, no, es que ha de venir inversionista a querer ganar plata. En serio, no me diga, usted también cuando trabaja no cobra, debe ser, pues. Y usted cuando pone un negocio ha de querer perder. Usted, como usted es la Madre Teresa de Calcuta, entonces cuando tiene la tienda de la esquina es para darle de comer al público, que además es un derecho fundamental, la alimentación. Entonces debería entregarnos más grande. Cierto que no es así. Entonces cuando el inversionista va a cualquier país, si se quiere ir a China o a El Salvador o al Ecuador, quiere seguridad. Si usted, querido Radio Escucha, tuviese 100 millones de dólares, ¿lo invertiría en Bolivia, por ejemplo? Sí, no, es que primero tengo que averiguar. Ese país a cada rato lo bloquean, usted pone algo, te salen las protestas, te bajan las cosas. No, y si me meto ahí, ¿por qué el Ecuador tiene un altísimo riesgo país? Por esto. ¿Qué es esta cosa del riesgo país? Esto es riesgo país. Es decir, las posibilidades de que tu inversión se vaya, no por las razones naturales de una inversión. Si yo me abro la tienda de la esquina, puede que me vaya mal. Si me pongo un restaurante, puede que no entre nadie, por supuesto. Pero aquí te puede ir mal porque el Estado no te cumple, te pone trabas, te hace esto, lo otro. Doctor Villarte, ¿qué debe pasar en la Corte con este pedido del Ejecutivo? Aclarar y ampliar. Yo espero, piensa mal y acertarás, yo coincido con don Javier, de que en una de esas te salen con la mamarrachada esa de todo está clarísimo y todo está completísimo. Completísimo. No hay nada que decir acá. Y que usted pretende que yo pero vea, haga el favor de decir que la declaración de inconstitucionalidad, al menos esto, que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 25, número 1 de la ley eléctrica, no afecta al artículo 74 del Código Administrativo, que establece las causas de interés público para otorgar concesiones. Y si quiere, hágase el como nos gusta hacer, nosotros siempre nos hacemos los pendex, ¿no? Nosotros somos buenísimos. Entonces, yo me pronuncié sobre el 25 número 1 porque no establecía, como sí lo hace el 74 del COA, las razones de interés público. Pero como están ahí, puede aplicar esas, sin perjuicio de que en una reforma se agreguen otras razonables en un nuevo 25 número 1. Por último, háganos el favor de decir eso, porque tampoco es que le dicen, aquí le dicen, no, pero ya con eso, manden nomás el proyecto. Así, aquí soplamos y hacemos botellas, manden nomás el proyecto urgente. No tengamos ley nomás. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más no tenemos que tener ley? Ley que teníamos. O sea, si con ley otorgar la concesión era en momentos de urgencias y necesidades. Sí, pero con la ley ya era fregadísimo el tema de otorgamiento de concesiones. En el tema eléctrico, como en general en Ecuador, el tema concesional. O sea, sin norma es peor. Entonces, al menos haga el favor, querida Corte, de decir que el 25.1 fue declarado por esa razón, pero por ejemplo usted tiene el 74 del COA, ¿ya?, que le permite otorgar las sanciones por esas dos razones de interés público que están claramente definidas ahí. Listo. Doctor Javier Palacios, ¿qué debe responder la Corte? Se me ocurre cuando ustedes señalan tan claramente, había un gran pensador, Marco Tulio Cicerón, que decía, humano es errar, pero solo los necios perseveran en el error. Por favor. Yo creo que la Corte, y ojalá sí sea, atienda esta aclaración y lo que diga es lo que el señor Rafael, que es claro. Vea, yo declaré porque por último creo que está mal redactada la norma y porque no hace alusión a ninguno de los casos del ordenamiento jurídico, entiéndase 74 del COA. Y deje con eso la puerta abierta y clara para que se presente el proyecto de ley, el Ejecutivo replique si quiere el artículo 74 del COA en la nueva reforma, el nuevo 25.1 diríamos, y con eso se solvente este tema. Y con eso la Corte pueda dar viabilidad. Pero ojalá la Corte no salga con que está absolutamente claro, clarísimo su fallo y que lo que el doctor... Perseveran en el error. Ojalá no llegue a eso, porque la Corte creo que debe estar consciente y por eso hay 3 votos salvados y los votos salvados mucho más fundamentados que los votos de mayoría de la decisión que han tomado. Y la Corte creo que en este caso debe regresar a ver casa adentro y decir, a ver, cometimos un error o nuestra sentencia sí es bastante ambigua, porque la sentencia sí es ambigua sobre el control de constitucionalidad, y dejar de pensar en hipotéticos y centrarse en lo que corresponde, que es el control abstracto de constitucionalidad. De lo que ustedes han dicho, quedan algunas ilustraciones. Digo, o hay sesgo
en el dictamen o simplemente desconocimiento? Quisiera creer que es el sesgo, porque desconocimiento sería una vergüenza. O sea, a ver, yo creo que hay sesgo, pero también no puede la Corte, y no puede ninguna Corte, y esto no es ni el voto de mayoría ni el voto salvado, porque a veces confluyen distintas decisiones. La Corte no puede dictar sentencias en control abstracto de constitucionalidad en base a supuestos, a hipótesis, porque esas hipótesis pueden llevar al extremo de la arbitrariedad de la Corte de que se baje cualquier norma, porque la Corte aquí, si usted ve que realmente el razonamiento del voto de mayoría es bien corto, por no decir escaso, pero yo creo que con esta norma en algún momento se puede caer en arbitrariedad en las delegaciones a la iniciativa privada. No, es que usted no está para conveniencias, Corte, usted está para ver si esto guarda o no guarda correspondencia con el orden constitucional. Fin, pero esas hipótesis lo que nos llevan es que mañana cualquier otra norma la Corte va a decir, es que yo creo que con esta norma quizás en un futuro incierto pueda haber arbitrariedad en cualquier caso. Ya, eso es arbitrariedad de la Corte, porque ahí lo que prevalecen son posiciones subjetivas de las hipótesis y no el ordenamiento jurídico. Y sin fundamentos, doctor Ayate. Hace 20 años, es una pena. Aquí en Radio Democracia conversamos con León Roldós, él estaba en Guayaquil, y nos preguntábamos, ¿qué es peor? El corrupto o el ignorante. Bueno, ahora digamos, la malicia o el desconocimiento. Y León Roldós decía una cosa interesante, dice, al menos el malicioso sabe a quién perjudicar. Porque el que desconoce, ese es indiscriminado, ese se friega a todo el mundo. El otro tiene una mala razón, pero la tiene. Este otro no, le hace miércoles como elefante en cristalerías esto. Listo. Y esto es lo que ha pasado con este fallo de la Corte. Nosotros no creo que no estamos aquí para caerle simpático a nadie, ni las Cortes no tienen que caerme simpáticas a mí, ni yo a ellos, pero esta cosa es francamente inaceptable y hay que corregir. Al menos corrija. El doctor Herrería, en un muy buen pedido de aclaración y ampliación, le da la oportunidad de corregir lo que puede corregir. Porque la declaración de accionalidad está declarado, pues ya no puede volver para atrás. Claro. Ya no va a decir, no, ya, el 25.1 no era inconstitucional. No, pero al menos aclare y diga, sí, pero acá está, ya, esto 74, aplique eso, por lo menos para que el sistema de concesiones no siga siendo cada vez peor y más complicado, no solo en la ley, sino en los hechos. Volvimos a lo que al comienzo les planteé y finalmente han despejado. Esto genera inseguridad jurídica, a pesar de que la propia Constitución, artículo 82, habla de tener normas claras, concisas. Una pena. Gracias al doctor Rafael Ollarte y al doctor Javier Palacios por ilustrarnos en un tema que ojalá tome nota la mayoría de la Corte Constitucional. Siempre un placer, Miguel. Muchas gracias. 8:11 minutos, vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre tema de la seguridad. Invitados el doctor Hugo Espín, experto en temas de seguridad penalista, y el doctor Patricio Aro, ex rector del IAE. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda